Muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí presentes. Un webinar más de la Asociación de Electricistas de Costa Rica. Cristian Sánchez para servirles, presidente de la ADE. Muy contento de tener a los compañeros de IESA que ahora nos traen el webinar de UPS y UPS Strip Light monofásicas. Entonces, es la temática que tenemos hoy con Onsaider Palacios. Y para eso vamos a pedirle a Joana Guzmán de IESA, precisamente nuestro contacto, que nos dé la bienvenida, que nos presente a Don Seider. Tenemos a don David Bogantes, quien también está acá como parte de la Asociación de Electricistas, quien también se va a quedar moderando lo que es este webinar. Les recordamos que este webinar va a quedar grabado, está siendo grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube y en este momento, pues a nivel del Ministerio de Educación Pública, les recuerdo que es una de las temáticas de los programas de sexto año de electromecánica y de electricidad industrial. Por lo tanto, entonces, compañeros del MEP están ya aquí para también poder disfrutar de la temática que es atinente en los programas de estudio de acuerdo al marco de cualificaciones. Un gusto, Joana, la dejo con David y nos presentas entonces también a don Cedro. Muchas gracias, don Cristian. Buenas tardes, noches para todos. Gracias por su tiempo, por su espacio, por poderse conectar. De parte de IESA y en conjunto con ITOM, traemos esta pequeña charla debido a la necesidad que se está presentando en las nuevas temáticas y espero sea de gran provecho. Con cualquier duda o algo así, al final también podemos revisar desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista técnico. Por acá tenemos a Saider Palacios, que es un especialista propiamente de ITOM y créanme que hay que aprovechar el espacio con él, conoce bastante y nos va a instruir bastante. Buen día, buenas noches. Listo, bueno, muchas gracias, Joana y compañeros de la asociación. Saludarlos de mi parte. Ya debería verse también la pantalla, si no me avisan si hubiera algún problema. Eh, Mi nombre nuevamente es Aider Palacios. Los saludo desde Eaton. Estoy aquí en las oficinas. La temática de hoy o el tema de hoy es UPS monofásicos. No vamos a hablarlo desde una perspectiva comercial, aunque sí un poco, ¿verdad? Porque esto siempre va relacionado un poco a la temática comercial, pero lo voy a enfocar más a aprender cómo seleccionar los productos, cómo dimensionar una solución, los tipos y demás. Entonces, quiero que tenga un tinte más educativo y no solo comercial. En Eaton yo soy encargado de desarrollar el segmento de data center y de IT. Entonces, el tema de hoy tal vez va un poco dirigido a los equipos de pequeña potencia, por decirlo de alguna manera, pero sepan que en Eaton tenemos tal vez un portafolio más grande de lo que vamos a llegar a ver en esta presentación. Muy pequeño, digamos, para conocer un poco qué es el portafolio que trae Eaton en general para el mercado de Centroamérica y Caribe. Esto está dentro de un acrónimo, una sombrilla que llamamos dentro de Eaton CPDI. CPDI básicamente engloba el mundo de las UPS, desde las monofásicas hasta las trifásicas, que es lo que vemos por acá llamado como Power Quality. Eso era un nombre que tenía esta rama eh, tal vez un año atrás o hace unos años atrás. Dentro del portafolio también está el tema de la distribución de potencia para data center, que es esto que ven aquí con el acrónimo de PDI. Básicamente esto trata de productos como PDUs, que son unidades de distribución de potencia para data center, y también la rama del ducto barra, específicamente también para data center. Dentro de este portafolio, y tal vez la línea de más foco dentro de esta presentación, está la familia de Triblight, que Triblight e Eaton ahora somos uno, ¿verdad? En el pasado, tal vez algunos de ustedes vieron productos de Triblight como una marca independiente. Ahora Triblight es parte de Eaton, y por ahí es donde voy a enfocar una parte de la presentación. Y otros productos tal vez complementarios dentro del portafolio son un segmento de software especializado también para data center y un segmento de equipos de corriente directa, usualmente en menos 48 voltios y 24 voltios. Pero eso en general en lo que consiste el portafolio de CPDI Data Center dentro de Eaton. Entonces nos vamos a enfocar solo en la parte de las UPS. Entonces, bueno, en el mundo de UPS tenemos varios estándares. En realidad este no es, este que se menciona por acá en esta diapositiva no es el único,
pero es uno muy importante de referencia que describe el funcionamiento y los tipos de UPS que existen en el mercado. Entonces, este estándar IS 62040-3 tiene una definición que básicamente nos dice que es una combinación de convertidores, interruptores y dispositivos de almacenamiento de energía que usualmente son baterías, ¿verdad? No es la única forma de almacenar energía para un UPS, pero usualmente se trata de baterías. Y esta combinación de elementos en realidad tiene un propósito de dar continuidad a una operación, a un equipo, porque usualmente esta operación tiene un costo elevado, ya sea en el hogar o ya sea en la industria o en el comercio, ¿verdad? Y usualmente este tipo de equipo, el UPS como tal, entra en funcionamiento cuando ocurre un fallo en la red eléctrica. A veces esos fallos o ese problema es visible, a simple vista lo podríamos notar si se trata de un corte de energía, pero en muchas ocasiones no podemos percibir a simple vista que hay un problema en la red. Y ahí es donde un UPS entra a funcionar, ¿verdad? O desempeña su labor. Entonces, ¿por qué lo necesito? ¿Por qué alguien necesitaría un UPS? El tema es que múltiples fenómenos normalmente fuera de nuestro control pueden llegar a causar problemas como desde el fallo o arruinar un dispositivo, perder información, eh, básicamente, esencialmente, detener un proceso productivo se puede dar por fenómenos como envejecimiento en la red eléctrica, aumento inesperado de la demanda, problemas climáticos, cableado defectuoso, etcétera. Hay una gran cantidad de fenómenos que pueden producir fallos en la red y ahí es donde necesitamos el UPS como interfaz para poder brindar continuidad. Aquí la palabra clave muchas veces con el tema de UPS es continuidad, disponibilidad, porque cada vez que se pierde el funcionamiento de una transacción, usualmente se pierde dinero, ¿verdad? Tal vez en el tema residencial no va tanto a la parte económica productiva, pero al mismo tiempo perdemos el uso de una aplicación, perdemos nuestras conexiones y también tiene el propósito de dar continuidad a ese tipo de usos, ¿verdad? Que tenemos de la energía y de la red. Ahora, económicamente, ¿cómo se justifica? Porque en realidad un UPS es un elemento que tiene su costo, dependiendo del tamaño de este, la potencia, las especificaciones, puede ser bastante costoso. O sea, las unidades llegan a valer miles de dólares, incluso si hablamos de equipos de 6 hasta 10 kVA. Entonces, ¿por qué se justifica? Porque usualmente, a pesar de su costo, esto representa una fracción de la solución o el sistema que pretende proteger, ¿verdad? Por supuesto que si hablamos de una aplicación residencial, usualmente pues el costo es menor y por eso usualmente en el mercado existen opciones disponibles de equipos de un costo más reducido, usualmente para el mercado retail, ¿verdad? Para aquella persona que necesita un respaldo en su hogar y son equipos, como decía de nuevo, económicos. Pero cuando nos vamos a una aplicación de redes, de servidores, aplicación hospitalaria, comercial, pues ya aquí la relación entre el costo del UPS y la continuidad de la solución se dispara, ¿verdad? Usualmente hablamos de mucho dinero cuando se apaga un banco, cuando se apaga un cajero, una caja, y entonces ahí es donde viene la justificación de la inversión de un UPS. Y tal vez en el día a día nosotros no vemos las UPS instaladas, pero en realidad detrás, en los cuartos de servidores, en los cuartos de telecomunicaciones están estos dispositivos, porque si no, sufriríamos constantemente de interrupciones del servicio. Entonces, bueno, por ahí viene un poco lo que es la justificación económica de un UPS. Ahora, yo les decía, hay diferentes problemas provocados por causas externas que producen fenómenos que llegan a dañar equipos o interrumpir la operación o la información incluso. Pero usualmente se puede hacer una clasificación de los fenómenos eléctricos que los diferentes tipos de UPS pretenden solucionar, ¿verdad? Entonces aquí vemos 9 problemas eléctricos. Si nos fuéramos a un estándar de calidad de energía, tal vez vemos más, incluso más problemas como interarmónicos y demás,
pero aquí hacemos una simplificación de algunos problemas. Vamos desde lo más sencillo, que es el corte de energía o el power failure, como se menciona en el número uno, hasta tal vez uno de los fenómenos más complejos, digamos, dentro de las redes eléctricas de corriente alterna, como es la distorsión armónica. En general, en el mercado también se ha hecho una clasificación de los tipos de UPS en función de los problemas eléctricos que solucionan de una manera más sencilla o efectiva, ¿verdad? Entonces, ya aquí se ve los tres tipos que pueden encontrarse en el mercado, que son los UPS de tipo standby, luego tenemos los UPS de tipo línea interactiva y por último los UPS de doble conversión. En general, si ustedes se van entre diferentes marcas, no solo Eaton, van a encontrar estos tres tipos de UPS en el mercado. Pueden haber nombres ligeramente diferentes, o bueno, o diferentes que también tienen su uso a nivel comercial. Por ejemplo, UPS Standby en ocasiones se le llama offline. Se puede llegar a encontrar en especificación con ese nombre. Línea interactiva creo que se mantiene, Line Interactive en inglés. Y doble conversión, no, perdón, línea interactiva muchas veces incluso se identifica por el acrónimo AVR en el UPS, que hace referencia a un componente del que en breve voy a hablar. Pero por ahí usualmente se identifica un UPS línea interactiva por ese acrónimo AVR. Y doble conversión también usualmente se le conoce como en línea u online, ¿verdad? Ya utilizando el término en inglés, también se le puede encontrar en el mercado o en la especificación con ese nombre. Ahora, ¿por qué yo lo ligo a tipos de UPS? En realidad es que hay diferencias en cómo estos tres tipos de UPS funcionan, ¿verdad? Básicamente para tal vez reducirlo un poco, los dos primeros tipos de UPS, standby y línea interactiva, suelen solucionar los problemas pasándose a batería. Se pasan a batería, pasan la energía a través de un inversor y se la entregan a la carga. Pero en su modo de funcionamiento normal, ellas no están generando una nueva onda senoidal. Por lo tanto, suelen ser más adecuados para los primeros cinco problemas que se muestran aquí en esta diapositiva. Y los UPS de doble conversión, por su forma de funcionar, trabajan mejor con los fenómenos más avanzados, como las variaciones de frecuencia, transientes y distorsión armónica. Ya lo voy a ampliar un poquito más, pero por eso se suele relacionar de esa manera a los problemas eléctricos, ¿verdad? También hacer un pequeño repaso del tema de corrientes. Como se mencionaba en la definición de UPS, yo les decía, esto se trata de equipos que incluyen convertidores. ¿Qué convertimos? Ya sea de corriente alterna a corriente directa o de directa a corriente alterna. Entonces, importante recordar eso. Recordemos que son tipos de energía con diferentes características, incluso el tema de potencias es diferente y por eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Recordemos que en corriente directa tenemos solo potencia activa y en corriente alterna encontramos tres tipos de potencia, ¿verdad? Por el fenómeno en sí, por las características de la onda cerebral, y tenemos potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, ¿verdad? Pero bueno, recordemos que el UPS como parte de sus componentes tiene convertidores y que van a trabajar con ambos tipos de corriente o sistemas, ¿verdad? Entonces, vean, de nuevo, tenemos tres tipos de UPS, standby, línea interactiva y doble conversión. Si yo me voy en más detalle al UPS de tipo standby, van a ver aquí en lo que es este pequeño diagrama un camino de color verde, ¿verdad? Este camino de color verde por la parte superior es el flujo normal o el funcionamiento normal cuando todo está bien en la red del UPS. Al lado izquierdo, yo lo que tengo es, tal vez aquí lo que tengo es la entrada del UPS. Digamos que ese es el enchufe del UPS. Y la punta de la flecha que está por acá es la salida del UPS. Entonces, cuando todo está bien con la energía que proviene de la compañía eléctrica, en realidad la energía entra por el UPS y el UPS no la convierte, simplemente la entrega. De camino pueden haber
lo que son supresores de trasientes, puede haber filtros para ruido, pero como tal, en esencia, yo no estoy convirtiendo la energía que ingresa al UPS. Y recordemos que estamos en el tipo de UPS standby, ¿verdad? Quiero aclararlo porque luego los otros tipos cambian, ¿verdad? Pero cuando tenemos un fallo de energía, este UPS va a tomar energía de las baterías que están por acá abajo, representadas con este símbolo. Esa energía se le va a entregar a un inversor y el inversor es el que se va a encargar de entregar energía a la carga, a la salida. Eso significa que también yo tengo que desconectar este camino. El verde inicial yo lo tengo que desconectar y comenzar a funcionar con el inversor, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento, hasta que se produce un fallo, hasta que la energía o el voltaje que recibo de la compañía eléctrica se sale de los parámetros mínimos necesarios, hasta ese momento entra en funcionamiento el inversor. Entonces ahí notamos cómo funciona esto. Cuando todo está bien, el UPS no convierte la energía que recibe, pero cuando hay un problema, toma energía de las baterías y la entrega a la carga a través del inversor, ¿verdad? Mientras haya energía, se va a dar un proceso de recarga de baterías, que por eso se ve este rectificador en el sistema, ¿verdad? Que en realidad se va a encargar de cargar baterías básicamente. Entonces, ese es el primer tipo de UPS standby. Suele ser la solución más económica y más sencilla. Y déjenme ver cómo puedo quitar tal vez estas líneas que hice porque no sabía que eran, digamos, de cierta manera permanentes. En un momento, ok, aquí las puedo ir borrando. Y ya no las vuelvo a usar porque no puedo borrar constantemente. Un momento, ok, listo. El segundo tipo de UPS entonces es el UPS de línea interactiva. Este funciona muy similar a lo que veíamos con el UPS anterior. Recuerden que aquí tenemos la entrada del UPS y la flecha es la salida del UPS. Perdón, aquí me pasé una diapositiva. La derecha es la salida del UPS, la flecha. Aquí lo que se está agregando de extra es un elemento que es este que se representa como con una bobina. Esto es un regulador de voltaje. Eso es lo que yo les decía a ustedes que se podía ver en las UPS de línea interactiva como AVR, ¿verdad? Que básicamente es un regulador de voltaje, es el acrónimo de un regulador de voltaje automático. Entonces, este regulador lo que va a hacer es trabajar o sí, combatir los problemas de baja tensión sostenida y las elevaciones de tensión sostenidas. De forma que utilizando un transformador con taps, él va a elevar o reducir la tensión y entonces no necesita pasarse a baterías para poder brindar una energía más regulada, ¿verdad? Entonces, incluye este elemento extra de regulación que permite que se utilicen menos las baterías durante su funcionamiento normal, ¿verdad? Pero de todas formas, cuando el regulador ya no es suficiente para regular la salida, a la salida al lado del UPS, entonces va a comenzar a tomar energía de nuevo de las baterías, la va a pasar por el inversor y la va a entregar a la carga. Entonces, es como un modo emergencia, hasta que ocurra, hasta que los parámetros de entrada sean suficientemente malos, es cuando va a comenzar a funcionar el inversor. Muy importante verlo en ambos tipos de UPS. Una cosa que me parece importante mencionar para ambos tipos, el standby y la línea interactiva, es que existe un tiempo de transferencia. Recuerden que el inversor está inactivo hasta que las características de la energía no son buenas y entra a funcionar ese inversor. Y entonces eso tiene un tiempo de transferencia que ronda los 10 milisegundos, ¿verdad? Entonces, si ustedes colocan un osciloscopio a la salida de este UPS, van a ver que existe un pequeño corte. Recuerden que una onda senoidal dura alrededor de 16 milisegundos, entonces se pueden dar una idea de cuánto dura esta transferencia, de 10 milisegundos, 12 milisegundos,
quiere decir que se corta, digamos que una onda una parte importante de una onda senoidal durante esa transferencia al modo batería, ¿verdad? Y eso es importante saberlo porque hay equipos que puede ser que no toleren esa transferencia y importante considerarlo, ¿verdad? A la hora de hacer una recomendación de unidad. Pero si brinco al UPS de doble conversión, este UPS sí cambia eh, de una forma más importante respecto a la máquina anterior. Vean que el modo normal ya no es a través de la parte superior, ¿verdad? Recuerden que antes se veía un camino como directo, ¿verdad? Que no tenía un interruptor, ya no es por ahí. Ahora, el modo normal es la energía entra al UPS, pasa por un rectificador, el rectificador va a convertir de corriente alterna a corriente directa. Eso quiere decir que en este punto de por acá, medio, vamos a tener corriente directa, ¿verdad? Proveniente del rectificador. Y luego el inversor va a tomar esa energía proveniente del rectificador que lo alimenta y lo va a pasar a corriente alterna. Entonces, noten que hay un doble proceso de conversión, por lo tanto, doble conversión, ¿verdad? Por eso recibe ese nombre, este tipo de UPS. Ahora, puede ser que la energía también a la entrada del UPS pues, no sea lo suficientemente buena y entonces de nuevo el UPS va a tomar energía de las baterías, se la va a entregar al inversor y va el inversor a su vez alimentar a la carga. Lo que sucede en este caso es que riel de corriente directa, este nodo que vemos por acá, pues ya estaba con energía, ¿verdad? Ya había una energía que procedía del rectificador e internamente existen elementos que acumulan energía como coils o como bobinas y capacitores que hacen que durante esa transferencia pues el voltaje de corriente directa no caiga lo suficientemente rápido como para que el inversor se apague. De modo que cuando se produce el corte y entra en funcionamiento la batería, pues no se nota o no es posible encontrar una transferencia a la salida del UPS. O sea, en ningún momento en un UPS de doble conversión la energía se va a cero. Y eso lo pueden comprobar colocando un osciloscopio a la salida de un UPS de doble conversión. Por lo tanto, es un diferenciador muy importante respecto a los otros dos tipos de UPS y por eso y por otras características se suele elegir como un equipo para misión crítica, ¿verdad? También noten que la energía que entra al UPS aquí al lado izquierdo ya no es la misma que la que sale al lado derecho. Entonces se puede ver un aislamiento entre esas energías. ¿Por qué? Porque el inversor genera la onda, genera una nueva onda senoidal en la que el UPS está controlando la frecuencia, la intensidad y de forma activa también está controlando fenómenos como distorsión armónica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso, por esa forma de funcionar es que el UPS de doble conversión es un tipo de solución avanzada, ¿verdad? Es lo que se elige cuando tenemos una aplicación de emisión crítica. Y también eso hace que el rango de potencias de las UPS de doble conversión sea más amplio, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en una diapositiva en breve. Entonces, bueno, como repaso, tres UPS o tres tipos de UPS comunes en el mercado. Se pueden ver otras variantes, o sea, podríamos llegar a ver UPS ferrorresonantes, algún UPS de funcionamiento híbrido. También por ahí salpica un poco el tema de los modos de alta eficiencia en el mundo de UPS, pero en general, entre los diferentes fabricantes de UPS van a ver ustedes estos tres tipos de máquina, ¿verdad? Algunos comercialmente se podrían enfocar más en una línea. Por ejemplo, es usual ver que ciertas marcas se enfocan más en UPS de línea interactiva y stand-by, por ejemplo, porque es lo que mueven masivamente. Se trata de mover muchas unidades. Y también hay otras marcas donde son más fuertes en la parte de doble conversión, ¿verdad? Pero bueno, eso es ya particular de cada
fabricante de UPS. Aquí les quería dar como una pincelada del rango de UPS monofásicas disponibles en el mercado. En particular lo voy a hacer evidentemente con el catálogo de Eaton, ¿verdad? Pero en general entre las diferentes marcas podemos encontrar similitudes en cuanto a las potencias que hay, ¿verdad? Entonces vean, el UPS de tipo standby usualmente es un UPS pequeño. No lo vamos a encontrar con capacidades mayores a un kVA. O sea, no es normal encontrar un UPS standby de más de 900 voltiamperios. O sea, es un UPS pequeño, usualmente de escritorio. Hay modelos de montaje en Real DIN, por ejemplo, pero igual de pequeña potencia. Incluso hay UPS destinadas a alimentar routers únicamente, pero siguen siendo unidades de pequeña potencia. Luego tenemos las UPS de línea interactiva, que aquí el rango va desde los 450 voltiamperios hasta los 3 kVA. Y ahí sí, la diversidad de modelos aumenta, ¿verdad? Aumenta porque cambian las especificaciones dependiendo del modelo que se elija, ¿verdad? Aquí ya es en línea interactiva donde podemos encontrar normalmente más UPS con display, ¿verdad? Porque en standby tal vez tiene el propósito de ser económico, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a ponerle un display a un UPS económico? ¿Verdad? Es un tema de componentes para hacer una solución más económica, ¿verdad? Pero en UPS de línea interactiva sí podemos encontrar display y podemos encontrar UPS avanzadas en cuanto a las especificaciones del inversor, como esta que se ve al lado derecho, o sea que estoy por aquí punteando con el puntero láser, digamos, que incluso tienen, cuando están en modo inversor, producen una onda senoidal pura. Vean que incluso este tiene un formato de torre, pero yo, como conozco el producto, sé que incluso se puede montar en rack. Vean que tiene pantalla, incluso este modelo soporta tarjeta de red. Entonces aquí la diversidad en cuanto a los modelos se dispara y también las posibilidades en cuanto a accesorios también se disparan. Algunos modelos van a soportar baterías adicionales para aumentar el tiempo de respaldo y lo que ya mencionaba, ¿verdad? La posibilidad incluso de montarse en un rack. Pero sigue subsistiendo modelos que también pretenden ser económicos, como este que se ve por acá. Esto es un UPS AVR probablemente 750U de la línea de Triplite, que no tiene display, pero sí integra el regulador automático de voltaje que les mencionaba antes, ¿verdad? Entonces, te da una protección avanzada, pero no te da muchos elementos extra, ¿verdad? No hay una pantalla, no hay conectividad de red, pero tal vez no es necesario, ¿verdad? Entonces, todavía ese portafolio Standby línea interactiva se coloca, digamos que en un rango de residencial y de oficina también, que ya lo voy a repasar un poco más. Y luego tenemos las UPS de doble conversión, empezando a partir de los 700 voltiamperios hasta los 3 kVA como primer rango de potencia, pero luego en realidad tenemos UPS monofásicas, todas de doble conversión, hasta los 20 kVA, ¿verdad? Ahí hablamos ya de 20.000 voltiamperios, que ya es un UPS de tamaño mediano a grande. UPS de mayor capacidad, monofásicas en el mercado, no es usual. Puede ser algún modelo de algún fabricante que trabaje en alto voltaje, monofásico, tal vez en un equipo adaptado para el mercado asiático o europeo, pero por lo general ustedes no van a encontrar UPS de más de 20 kVA monofásicas. Lo que se puede llegar a hacer para obtener una potencia mayor en monofásico es que las unidades trabajen en paralelo, que funcionen como un solo sistema y que se compartan la capacidad que tienen. Entonces yo podría conectar, y depende mucho del modelo, podría conectar dos o tres UPS para funcionar como si fuera uno solo. Pero por lo normal, el rango máximo es hasta los 20 kVA en unidades monofásicas, ¿verdad? Entonces, también mencionar que en doble conversión, pues es un UPS de emisión crítica, entonces los formatos usualmente están ya adaptados para trabajar muchas veces en entornos de red, ¿verdad? Por eso vamos a ver muchos UPS
de formato rack torre, UPS modulares que incluso se podrían instalar en un rack, y bueno, mayor variedad en cuanto a las potencias, ¿verdad? Entonces, bueno, importante mencionar eso. Después de los 20 kVA, usualmente saltamos a UPS trifásicos, ¿verdad? Y ahí también de nuevo explota la cantidad de opciones que existen en el mercado, ¿verdad? De hecho, el UPS trifásico más grande que tiene Eaton en este momento es de hasta 2200 kilowatts, ¿verdad? Es una unidad de 2 megas prácticamente de potencia, y ahí ya trabajamos con 480 voltios mínimo, ¿verdad? Por un tema de potencia y de conductores, ¿verdad? Pero bueno, ahí es donde enmarco en general el mundo de las UPS monofásicas. Ahora, ¿dónde? Esta es la sección que sigue. ¿Cómo selecciono o para qué tipo de UPS o qué tipo de UPS utilizo según su funcionalidad, ¿verdad? O según el sistema que tengo. Vean, si estamos pensando en una aplicación más de oficina, de escritorio, y cuando digo oficina no me refiero a un cuarto de telecomunicaciones, sino a soportar monitores, a soportar routers, a soportar periféricos o algún otro dispositivo que yo necesite que esté encendido y que tenga respaldo. Podemos utilizar dos tipos de UPS. Podemos utilizar los UPS standby y podemos utilizar los UPS de línea interactiva, ¿verdad? Son usualmente para ese propósito. Ahí es donde vemos casos donde vemos UPS distribuidas a lo largo de un edificio, donde, por ejemplo, cada estación de trabajo tiene su UPS, ¿verdad? Porque estoy soportando algún proceso, y por su costo relativamente bajo, pues me es conveniente, ¿verdad? Para soportar múltiples puestos de trabajo. Incluso funciona para puntos de venta, ¿verdad? O sea, no es un UPS no son tipos de UPS que estén peleados con misión, o con la parte económica, ¿verdad? Con seguir generando. Pero cuando hablamos ya de misión crítica, servidores, muchos clientes prefieren brincar al de doble conversión. Pero de nuevo, si vamos a una aplicación más de escritorio, hogar, monitores, PCs, modems, podemos utilizar ya sea standby o línea interactiva. Línea interactiva, recuerden, tiene un elemento adicional que es el AVR, que ya lo he venido mencionando, y entonces es un grado de protección mayor, ¿verdad? Es una escalerita más allá por el componente extra, y también me trae el beneficio de que descarga menos las baterías, ¿verdad? Entonces, trae su beneficio extra. Si lo que quiero proteger tal vez son, de nuevo, para aplicaciones de hogar o oficina, alguna aplicación de audio y video, y tal vez este equipo es sensible al ruido, el ruido eléctrico me refiero, ¿verdad? Podemos optar mejor por específicamente UPS de línea interactiva. Cuando aquí ya me refiero a televisores, DVRs, consolas, reproductores, señales digitales, ¿verdad? ¿Y por qué este y no un UPS standby? En línea interactiva podemos encontrar modelos que tienen una onda senoidal pura, ¿verdad? Porque eso significa que su inversor es más robusto o más sofisticado. Por supuesto que eso significa que esto está en un estrato de precio mayor, ¿verdad? Es un UPS de mayor costo. Pero si queremos proteger este tipo de aplicación, podemos optar por este tipo de UPS. También en los UPS de línea interactiva tenemos en Eaton un modelo específico tipo gaming, ¿verdad? Que ya estos son extras, ¿verdad? Tal vez ya esto no se trata de protección eléctrica, sino un tema de nicho, ¿verdad? Tal vez un tema de que yo tengo un setup o una persona puede tener un setup avanzado tipo gaming y necesita algo que armonice con ese setup, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces se tiene este modelo que incluso incluye carga USB, vean que tiene cargador USB-A y USB-C, ¿verdad? Algo más moderno que me permita, al tiempo que tal vez estoy jugando, cargar mis dispositivos electrónicos, ¿verdad? Entonces, vean, para la parte audio y video,
puede ser más recomendable un UPS de tipo línea interactiva con más opciones, ¿verdad? Más pantalla, más luminosidad y demás. Pero cuando nos vamos ya a aplicaciones de red, lo recomendable es utilizar UPS de doble conversión. Cuando pienso en un armario de red, UPS de doble conversión. Cuando pienso en servidores, doble conversión, ¿verdad? Ahora, ¿esto es estrictamente necesario? No, pero es más la práctica del mercado, el usual, ¿verdad? Y si lo que yo estoy protegiendo en cuanto a procesos es costoso, lo mejor es poner un UPS de doble conversión directamente y no jugársela con otro tipo que puede que me dé problemas con el tiempo de transferencia, puede que no me esté solucionando el tema de la distorsión armónica, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre se recomienda más para aplicaciones de red o misión crítica utilizar un UPS de doble conversión. En particular en el portafolio y haciendo cuñita publicitaria, ¿verdad? En la presentación con IESA tenemos stock de estos equipos de doble conversión, ¿verdad? En particular este modelo es Mar Online, ¿verdad? Si tuvieran algún requerimiento de este tipo de UPS, pueden acudir a IESA para soportar la solución, ¿verdad? Vean que es el tipo de solución más avanzada. También hay unos modelos standby, que es más para aplicación de hogar, pero bueno, por ahí con ayuda de IESA lo estamos también trayendo al mercado. También tenemos una línea de UPS de grado hospitalario, ¿verdad? Es una cosa un poco particular, muy específica para ese segmento, porque tiene una certificación de UL específica para esto, ¿verdad? Recordemos que UL es un tema de seguridad para la vida humana, ¿verdad? Y también para la infraestructura. Entonces, el ambiente cerca de pacientes en un cuarto de operaciones no es igual al ambiente en un cuarto de servidores. Puede ser que esté propenso a líquidos, puede ser que los equipos que se estén protegiendo tengan muchos picos de rank y entonces esto necesita tener un transformador de aislamiento interno y tiene que estar probado para funcionar en inmediaciones de pacientes, ¿verdad? Entonces tenemos también en el portafolio un UPS de grado hospitalario médico con certificación UL aprobado para el uso en inmediaciones de pacientes, ¿verdad? Entonces, es un uso particular, no se trata de un UPS de gran potencia, no es más de 3 kVA, es muy específico para soportar cargas que necesiten estar protegidas y al mismo tiempo en cercanías de pacientes, ¿verdad? Entonces, mencionar ese también. Ahora, vamos a saltar un poco a cómo lo elijo. Ahora, ¿cómo lo elijo? Aparte de los tres tipos que ya mencioné, tenemos 7 puntos claves. Entonces, el primero, la topología, que ya la mencioné, o los tipos. Tenemos standby, línea interactiva y doble conversión. Yo creo que quedó bastante claro de la sección anterior dónde uso standby, dónde uso línea interactiva. De nuevo, es un tema más residencial, oficina. Standby usualmente es el tipo de solución más económica, pero funciona muy bien para el hogar, para soportar routers y pantallas, por ejemplo. Y línea interactiva me da un escalón extra en cuanto al grado de protección por el regulador. Entonces utilizo menos la batería y puedo prolongar un poco más la vida útil de toda la solución. Y doble conversión si es misión crítica, ¿verdad? Es lo que le llamamos misión crítica, dinero, algo relativamente crítico de proteger, ¿verdad? Entonces, primer punto, debo seleccionar el tipo de UPS. Segundo punto, ¿cuánta potencia necesito proteger? ¿Verdad? Y aquí puede ser proveniente de un equipo o puede ser potencia necesaria para una gran cantidad de equipos. ¿Qué es lo que se hace en realidad? Y voy a saltar a la siguiente diapositiva para explicarlo mejor. Se hace un levantamiento, ¿verdad? Usualmente a nosotros como fabricantes, Eaton le llega ya el requerimiento de potencia, pero aquella persona que está dimensionando una solución o que está haciendo un diseño probablemente tenga que hacer un levantamiento que, no, que consiste básicamente en listar,
Por eso se ve aquí en el número uno los dispositivos o los equipos que se van a proteger. Se tiene que hacer un cálculo de su consumo en potencia aparente, ¿verdad? Aquí lo podemos obtener multiplicando amperios por voltios de la etiqueta de los equipos, o si el equipo ya lo especifica de una vez, apuntar el valor de potencia aparente que especifica, ¿verdad? Y eso multiplicarlo por la cantidad de equipos de ese tipo que se tienen en la lista. Entonces, eso nos va a dar un subtotal. Vamos a hacer lo mismo con los demás equipos que queremos proteger. Y entonces vamos a sumar todos estos subtotales de potencia aparente y la recomendación como fabricantes es coloquemos un multiplicador, un factor del 20% extra para prevenir fluctuaciones de la carga, ¿verdad? Si la carga aumenta porque le conecté más equipos, entonces el UPS va a poder tener tolerancia, pero si lo colocamos al 100%, estamos en riesgo constante de entrar en modo sobrecarga. Y los UPS tienen una limitada capacidad de soportar la sobrecarga, ¿verdad? No es una condición normal, no es una condición usual recomendada y por lo tanto, de nuevo, se recomienda colocar ese factor para poder tener una solución más segura. Funciona multiplicando por 1.2 o si quieren, que no da el mismo resultado matemáticamente hablando, pero es similar, pueden dividir entre 0.8. ¿Verdad? Entonces eso nos va a ayudar. El punto es tener holgura, ¿verdad? Un valor extra para poder trabajar con la carga y que esto se mueva más libremente, ¿verdad? Eso nos va a dar un valor en voltiamperios, usualmente, ¿verdad? Si yo me voy a la etiqueta del UPS o a la ficha técnica, la especificación, usualmente ustedes van a ver dos valores. Van a ver potencia aparente o voltiamperios y van a ver watts. Entonces, si hablo de un UPS pequeño, de tipo residencial, van a ver, por ejemplo, que una máquina de 900 voltiamperios puede ser de 400 o 450 watts o 500 watts. Entonces, hay una diferencia ahí entre la capacidad en voltiamperios o potencia aparente y la capacidad en watts o la potencia real. Mi recomendación para hacer una buena selección es que si yo conozco el valor de potencia real, trabaje con la potencia real. Siempre debo cumplir la potencia real o los watts, ¿verdad? Esa es mi principal recomendación. Usualmente voltiamperios es un valor mayor, pero si yo tengo una máquina, por ejemplo, que me consume un equipo que yo quiero proteger, que me consume 600 watts y mi UPS es de 900, 450 watts, ese UPS no va a soportar esa carga, aunque la potencia aparente sea mayor en magnitud a la potencia real. No va a aguantar. Yo tengo que buscar que la potencia real del UPS sea mayor a la potencia real del equipo que estoy protegiendo, ¿verdad? Entonces esa es mi principal recomendación. Eléctricamente, bueno, tal vez las proporciones no son como se muestran en este ejemplo, ¿verdad? Está muy sobresimplificado. Recordemos que esto es un tema vectorial, no lineal, ¿verdad? Entonces, el tema es que la potencia aparente incluye vectorialmente a la potencia real y a la potencia reactiva, ¿verdad? Entonces, no es que sumo real y aparente, perdón, y reactiva y me da aparente, no es así. Pero para simplificarlo de nuevo, mientras busquemos cumplir con la potencia real del UPS y la que necesita la carga que protejo, voy a estar bien, ¿verdad? Esa es mi recomendación en ese sentido. En el mercado van a ver que existen máquinas que ya tienen un factor de potencia unitario a la salida. Entonces existen ya ahora máquinas, por supuesto que dentro del portafolio de Eaton también, que tienen factor de potencia unitario. Quiere decir que pueden entregar, por ejemplo, 100 kVA, 100 kilowatts. O sea, ya no hay distinción entre si es aparente o es real. Sigue siendo importante, pero el UPS ya tiene la capacidad de soportar más potencia real
que antes, ¿verdad? Antes los factores de potencia a la salida en equipos estaban en 0.8, en trifaz, en equipo de doble conversión, por ejemplo, y todavía en UPS pequeño se mantiene eso, se mantienen UPS con factores de potencia bajo para standby y para línea interactiva. Es normal, ¿verdad? Solo para que lo sepan, perdón, aquí me devolví. Entonces, hablamos de los tipos de UPS para seleccionar, hablamos de la potencia, también tenemos que hablar del voltaje, ¿verdad? Del voltaje al que vamos a conectar la solución. Cuando hablamos de UPS monofásicos, es más crítico, o bueno, es crítico en todo equipo, pero me refiero que en el mercado existen unidades de 120 voltios, que es el voltaje usual para la región de Centroamérica, pero también existen modelos iguales para voltajes 208, 230 y 220, ¿verdad? Entonces, si me llega un modelo de 230, pero lo que yo tengo es 120, simplemente no lo voy a poder conectar, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta el voltaje. Yo necesito ese dato para poder seleccionar el UPS correcto. Se los digo porque tenemos, por ejemplo, el modelo que está en stock en IESA, es el de 120 voltios. Es la familia Smart Online, pero la familia Smart Online también está disponible en 230. Y si usted requiere 230, esa que está en stock no le va a servir. Entonces es importante siempre considerar el voltaje de operación de la solución. Eso directamente repercute también en el tipo de conector o enchufe de entrada del UPS. Y hablo de enchufe porque en UPS pequeñas son de enchufe, ¿verdad? Cuando ya salimos de los 3 kVA, entramos a los 5, a los 6, a los 10 kVA, ya no son de enchufe. Ya ahí es un tipo de instalación cableada, ¿verdad? Hardwire, que le llaman en los manuales en inglés, ¿verdad? Y eso, como digo, el voltaje me va a afectar también el conector de entrada que voy a tener en el UPS. También incluso la potencia, ¿verdad? Si hablamos de un UPS de 3 kVA, un UPS de 3 kVA es una máquina que requiere 30 amperios a la entrada. Entonces, al requerir 30 amperios, yo no puedo utilizar un 515 o un 520. El UPS va a venir probablemente con un conector de seguridad de 30 amperios. No va a traer un 520 o un 515 porque esos son conectores de 15 y de 20 amperios, ¿verdad? Entonces también eso es un factor que hay que considerar principalmente cuando hablamos de UPS monofásico, ¿verdad? Porque son las que traen enchufe a la entrada. El voltaje y el amperaje van a afectarme el conector que tengo a la entrada, ¿verdad? Muy importante. Luego tengo como cuarto punto el tiempo de respaldo. Y el tiempo de respaldo es algo caro, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. ¿Por qué es caro? Porque las baterías, si yo necesito más tiempo de respaldo, voy a necesitar más baterías. Entonces, no es normal que en UPS de emisión crítica, tipo doble conversión, eh, yo pida 2 horas, 3 horas, 4 horas de tiempo de respaldo. Yo podría llegar a configurar una solución de ese tiempo de respaldo. Sí, sí se puede. El tema es que se hace costoso y entonces tal vez yo lo que necesito es un tipo de solución diferente, ¿verdad? Tal vez necesito complementar con algún generador o incluso podría pensar en tener baterías de litio, ¿verdad? Para ampliar el tiempo de respaldo. Pero el tema es que pedir más tiempo lo va a hacer costoso. De tiempo estándar, vamos a decir que en unidades tipo standby y línea interactiva, los tiempos de respaldo a media carga se refiere a que el UPS no está entregando el 100% de la potencia que puede. A media carga, a 50%, pues los tiempos pueden andar alrededor de los 10 minutos o más, 15 minutos, 20 minutos. Ustedes van a ver en la ficha técnica de esos UPS pequeños que trae el dato a media carga. Pero a carga completa, o sea, si yo conecto todo lo que el UPS soporta, el tiempo es menor, va a ser 2 minutos, 3 minutos, hasta 5 minutos puede llegar a ser, ¿verdad? Entonces, por ahí anda, esa es la referencia
de tiempo de respaldo. Ahora que si yo tengo un UPS línea interactiva de 900 voltiamperios, de 500 watts, por ejemplo, y le conecto un router que me consume 30 watts, ustedes se van a sorprender con el tiempo de respaldo que les va a dar, porque les va a dar hasta más de una hora probablemente de tiempo de respaldo. Pero eso es porque estoy conectándolo con poca carga, ¿verdad? Conforme yo me vaya acercando a niveles mayores de carga en el UPS, o sea, de potencia conectada, yo voy a ver que el tiempo de respaldo va a disminuir, ¿verdad? Hasta su máximo posible. Pero bueno, esa es la consideración. Cuando hablamos de UPS de doble conversión, ahí es más frecuente que ya es normal que yo pueda agregar baterías extra, pero de nuevo, tiene su costo, ¿verdad? Hace la solución más costosa. Entonces, yo tengo que evaluar si verdaderamente se necesita ese tiempo de respaldo o si estoy tal vez sobredimensionando por diseño la solución, ¿verdad? Importante tenerlo en cuenta y tener en mente esos parámetros. En doble conversión, un tiempo base puede andar entre los 3 minutos y los 7 minutos. Si usted está trabajando en una especificación y pone 15 minutos, prácticamente todos los oferentes le van a agregar un banco de baterías extra mínimo y entonces está encareciendo la solución y tal vez no ocupe esos 15 minutos, ¿verdad? Es un tema de ser eh, minuciosos con esa especificación de tiempo de respaldo. Entonces, bueno, ya hablamos del tipo de UPS, hablamos de la potencia, hablamos del voltaje, hablamos del tiempo de respaldo y ahora vamos a hablar de si necesito una onda senoidal o no. ¿Quién determina eso? El equipo que yo estoy protegiendo. Si yo estoy trabajando con un equipo de laboratorio, yo necesito o un UPS de línea interactiva con onda senoidal pura a la salida o necesito un UPS de doble conversión. Ambos me van a cumplir con ese propósito de tener una onda senoidal pura, pero tengo que seleccionar el modelo correcto, ¿verdad? Existen en el catálogo UPS interactivas que lo que tienen es una onda senoidal cuadrada o incluso las UPS de standby, tipo standby, el tipo más sencillo, suelen tener una onda senoidal cuadrada, ¿verdad? Ahora, si ustedes la grafican en un osciloscopio, pues no es cuadrada como un rectángulo, sino que van a ver una onda con mucha distorsión. Entonces hay equipos que no soportan eso. Pero si hablamos de equipos que tienen fuentes de alimentación conmutadas, como un monitor, como una PC, como muchos dispositivos electrónicos en el mercado, esos no sufren con el tema de una onda senoidal cuadrada o simulada. Entonces, no, por eso va a depender de lo que yo estoy protegiendo, ¿verdad? Si requiero una onda senoidal pura o no, ¿verdad? Usualmente, de nuevo, para uso residencial, yo no ocupo una onda senoidal pura, ¿verdad? Puedo trabajar con UPS standby o puedo trabajar con UPS línea interactiva, incluso en aplicaciones industriales y de control, ¿verdad? No, no es exclusivo de hogar. Y cuando ya es misión crítica, en realidad lo más sencillo es brincar a doble conversión. Cuando hablamos de UPS monofásicas, también está el tema de los enchufes, ¿verdad? Que tal vez es una especificación básica, pero yo creo que lo importante aquí es destacar que en UPS Standby y línea interactiva es muy normal ver lo siguiente. Vean, cuando hablamos de estas máquinas, hay un grupo o un segmento de tomacorrientes que está protegido, que dice Surge Protected, ¿verdad? Perdón, me pasé aquí. Este dice Surge Protected. Y tenemos otro segmento que dice Battery slash Surge Protected. ¿Qué me dice esto? En realidad los únicos que están respaldados por batería son los que dicen Battery Protected, ¿verdad? Son estos de abajo en el caso de esta UPS de la imagen. Estos otros dos sí tienen un grado de supresión de trasientes porque tienen supresión, ¿verdad? Tienen un circuito, una circuitería de varistores para garantizar que, o no, para prevenir el daño por descargas atmosféricas, por ejemplo, pero no tienen protección de batería, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son
verdaderamente aprovechables para tiempo de respaldo, estos 6. Entonces puede ser que eso determine si yo necesito un UPS más grande o con el más pequeño me es suficiente, ¿verdad? En UPS de doble conversión, yo puedo ampliar, o es normal ver que se amplíe la cantidad de toma corrientes con un PDU, ¿verdad? Que eso es otro tema. En el mercado, Eaton tiene PDUs desde básicos hasta avanzados administrados, que lo que pretenden es darme funcionalidades como apagar o encender remotamente salidas del PDU, por ejemplo, ¿verdad? Hace parte del catálogo de nosotros. Eh, pero es más normal verlo en misión crítica que en aplicación residencial, hogar u oficina, ¿verdad? Pero bueno, importante considerar eso a la hora de seleccionar un UPS. Y el último punto para seleccionar un UPS es el formato o la forma. Creo que aquí esto es más relevante cuando hablamos de UPS de misión crítica, ¿verdad? Aquí vemos un tipo de UPS que es rack torre. De hecho, este UPS que está aquí como una torrecita se puede convertir a formato rack y viceversa, ¿verdad? Entonces es un UPS más versátil en cuanto a su forma de instalación. Como es un UPS para misión crítica, ¿verdad? Tiene la posibilidad de hacer esa conversión. Quiere decir que el usuario puede jugar con el espacio que tiene en el rack o colocarlo a la par del rack e incluso es posible ajustar la pantalla, ¿verdad? Porque si yo lo tengo en formato horizontal en rack, yo necesito que la pantalla esté horizontal, ¿verdad? Si no, me va a ser difícil ver la información del display y viceversa. Cuando lo paso a tipo torre, yo puedo también girar el display y ajustarlo según sea necesario, ¿verdad? Entonces, rack torre, muy importante para aplicación de redes. Pero normalmente las UPS pequeñas, stand-by, línea interactiva, son del tipo escritorio, ¿verdad? Muchas veces yo lo puedo poner o debajo del escritorio o sobre el escritorio e incluso hay modelos que soportan que le pongas una pantalla encima, ¿verdad? Y que sea parte de la configuración del escritorio, ¿verdad? Eso es importante tenerlo por ahí presente a la hora de seleccionar. UPS de mayor potencia, ya trifásicas o más de 10 kVA, son torres, son gabinetes, ¿verdad? No, no está aquí escrito, pero ya se tratan como tal de gabinetes, ¿verdad? Y por último, ya para ir cerrando la presentación, este es uno de los modelos clave, digamos, dentro de la familia de Triplight. Específicamente es el que yo mencionaba hace un momento que se encuentra en stock. En realidad lo tiene tanto en stock IESA como Eaton, ¿verdad? Para soluciones de misión crítica. Y entonces se trata del UPS Smart Online, ¿verdad? Esto es un UPS de la serie de Triplight que es de doble conversión. Recuerden que yo les decía, en el mercado también se usa el término en línea u online, ¿verdad? Entonces es un UPS de doble conversión, justo como decía antes, convertible, rack torre. El que es rack torre es este largo, ¿verdad? Este que es más alto por aquí, porque este otro cuadrado o más bajito es solo torre. O sea, dentro de esta familia existen ambos tipos, solo torre o rack torre. Este modelo de la derecha es un poco más grande porque es de mayor potencia, pero sigue siendo un modelo de tipo rack torre. Usualmente este tipo de máquina lo que tiene ya es una pantalla LCD, ¿verdad? Con botonera. Vean aquí, pueden ver claramente las botoneras del equipo. Tienen la posibilidad de conectarles más baterías para extender la autonomía de la solución. Usualmente para máquinas pequeñas de menos de 3 kVA, lo máximo son 4 módulos de baterías adicionales para generar más tiempo de respaldo. En modelos de mayor capacidad y tal vez otros modelos dentro de la línea de Eaton, se pueden colocar hasta 12 módulos, ¿verdad? Pero de nuevo, eso es un tema que genera un mayor costo para la solución, pero es posible, ¿verdad? También este tipo de UPS, como se trata de una máquina de misión crítica, permite monitoreo remoto. Eso quiere decir que se le puede integrar una tarjeta de red que es opcional.
¿verdad? La tarjeta de red básicamente se inserta en una ranura en la parte posterior del UPS y esa tarjeta yo la conecto a la red, ¿verdad? Mediante un cable de cobre, ¿verdad? Usualmente un conector RJ45, incluso se aportan otros protocolos, ¿verdad? Otros UPS pueden llegar a soportar BACnet o Modbus, dependiendo de lo que se necesite. Pero cuando hablamos de estas máquinas, podemos colocar una tarjeta de red y conectarlo a través de un patch cord, digamos, a la red física del sitio, ¿verdad? Cosa que usted no puede hacer con un UPS standby, ¿verdad? No es el propósito. Puede ser que el UPS tenga una conexión, cuando hablamos de un standby y una línea interactiva, pueden tener una conexión USB. USB para yo monitorear qué pasa desde mi PC, desde mi laptop, cerca. Pero si yo quiero conectarme a red, usualmente ya hablamos de línea interactiva más avanzada o doble conversión como este que vemos por acá. También los UPS de doble conversión usualmente tienen un propósito de ser altamente eficientes, ¿verdad? Y eso es porque en su funcionamiento base suelen desperdiciar más energía que un UPS standby, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como su funcionamiento normal exige pasar por el inversor y el rectificador, tienen mucho foco en qué tan eficientemente lo hacen. Entonces, cuando se renueva una familia de UPS, usualmente se busca que la siguiente generación sea más eficiente. Y en el rango de UPS de doble conversión, este es un UPS muy eficiente. Incluso tiene el sello Energy Star, ¿verdad? Que Energy Star pertenece a una agencia estadounidense que se mete en este tema de eficiencia energética, ¿verdad? Entonces tiene ese propósito. Luego tenemos que el UPS incluye un bypass interno automático. Creo que eso me hizo falta explicarlo un poco en la sección del UPS de doble conversión, pero básicamente el bypass es un dispositivo interno del UPS que permite dar un camino alternativo en caso de que un componente principal falle, como un rectificador o como el inversor. Si eso falla, el UPS se pasa a bypass y sigue alimentando la carga desde la energía que recibe en la entrada. Ya no está convirtiendo energía porque está en un modo de emergencia, un modo de fallo, pero sigue alimentando la carga, ¿verdad? Entonces, eso es una característica importante cuando hablamos de emisión crítica, dar un camino extra que me garantice más continuidad para la carga. Se pueden poner con este tipo de UPS dispositivos de bypass externo, ¿verdad? Y ojo, la diferencia entre interno y externo. Interno está incorporado en la electrónica del UPS. Externo puede ser un gabinete pegado al UPS, pero usualmente es manual, ¿verdad? Puede ser un switch rotatorio o puede ser un juego de interruptores que yo hago la maniobra para pasar a bypass. Ese es un camino extra y es recomendable cuando hablamos de UPS de doble conversión. Eh, Aquí no se usa doble tiro, aunque ustedes vean en un plano, tal vez aquellos que son electricistas pueden haber visto en planos que el UPS va en conjunto con un doble tiro. Un doble tiro no es un bypass. Un doble tiro interrumpe, pasa por cero, pero un bypass es una transición cerrada, ¿verdad? Entonces, se puede conjugar o se puede vender en conjunto con un bypass externo también. Y bueno, también resaltar mucho el tema de certificaciones, que siempre lo digo, aquí me falta agregar el tema de UL, pero como tal, estos UPS son UL 1778, que es el UL, perdón, específico para UPS, ¿verdad? Además de las demás certificaciones que tienen en el mercado. Cuando ustedes vean un UPS de este tipo, la verdad es que van a ver muchas similitudes, independientemente de la marca, ¿verdad? Aquí digamos que no es un transbordador espacial, o sea, comparten muchas similitudes con otras marcas de UPS, entonces van a ver aquí el display con su botonera, usualmente cuatro LEDs indicadores de estatus, que uno es
en color verde para ver que el UPS está en modo normal, se tiene un LED ámbar para ver que si el UPS está en modo batería, se tiene otro LED ámbar por si hay alguna condición, no que sea un daño, sino que sea una eh, un estatus, ¿verdad? Algún estatus particular transitorio, eh, que de nuevo es una notificación, y se tiene también un LED rojo, que ese sí directamente es de alarma. Pero una alarma que me puede estar diciendo algo pasa con el UPS, necesito revisar. Entonces, eso es lo que usualmente se ve en la parte frontal. En la parte trasera, lo que vamos a ver es los tomacorrientes. En un UPS de doble conversión, no vamos a ver lo que les decía en UPS de standby y línea interactiva respecto a los segmentos, ¿verdad? Que yo les decía, unos son protegidos por batería y otros no. En este tipo de UPS no. Todo es protegido por batería, pero los segmentos que vemos aquí es porque el UPS se puede configurar mediante tarjeta de red para que apague o encienda segmentos, ¿verdad? No es un tema de si están protegidos por batería o no, porque todos están respaldados. Es un tema de administración, ¿verdad? Entonces, por la parte posterior de este modelo de rack, vamos a ver los tomacorrientes. Vean que aquí en particular este modelo es de 3000 voltiamperios, es el SU 3000 RT, y vean que no tiene solo 520 slash 515, sino que tiene también, creo que esto es un L algo 30, ¿verdad? Bueno, aquí está L530R, ¿verdad? Que ya es un tomacorriente de 30 amperios. Eso es por la potencia que este UPS puede entregar, ¿verdad? Entonces necesita un conector de 30 amperios para llevar energía a otros dispositivos. También por acá la parte trasera y ya casi terminando, ¿verdad? Tenemos un tema de comunicaciones, puertos de comunicación, ¿verdad? Las UPS de este tipo incluyen contactos secos para apagado de emergencia, por ejemplo. O sea, esto se puede conjugar con una botonera. Yo le instalo una botonera en pared y en caso de que se tenga que apagar de emergencia, toda la instalación, se aprieta la botonera, apaga el UPS y se apagan los demás dispositivos del sitio, ¿verdad? También tiene conexión USB por un tema de monitoreo y también otros contactos mediante RS232. Aquí está la ranura, que en este caso está la tarjeta de red instalada. La tarjeta de red como tal tiene un puerto USB que es para un tema de configuración, pero el punto de red como tal está por acá abajo, que vean que es un RJ45, y también vamos a ver ventiladores y algunas otras cosas más, ¿verdad? Existe el modelo en torre, que era lo que yo decía ahora al principio, ¿verdad? Son formatos diferentes para aplicación un poco diferente. Tal vez un equipo de tipo torre es más para una aplicación de control, tal vez no es tanto, bueno, de control o industrial y funciona perfectamente para redes, pero puede ser para las situaciones donde no hay espacios dentro del rack para tener el UPS, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es la especificación de un UPS de doble conversión. Este es un UPS un poco más grande, simplemente 6 kVA, puede incluir un transformador, que es lo que se ve por acá abajo, que se menciona como Step Down Transformer. También esta es una máquina que estamos manejando en stock mediante IESA, ¿verdad? Y usualmente este transformador es para generar el neutro, porque ya estos equipos funcionan no solo a 120 voltios, sino pueden ser 120 208 o 120 240, siempre monofásico. ¿Verdad? Cuando digo 120 208 me refiero a dos fases, neutro y tierra, probablemente proveniente de un sistema trifásico, pero a dos fases, ¿verdad? Y eso es como lo esencial que cambia. Por un tema de potencias, van a cambiar los conectores, probablemente, ¿verdad? Pero lo demás es similar, ¿verdad? El tema de conexiones de red, de comunicación, de ventiladores, de la pantalla frontal, no hay un cambio tan importante, ¿verdad? Y la salvedad, bueno, la nota que quería hacer, voy a pasarme, perdón, a esta diapositiva, es que recuerden el tema del voltaje que ya decía, ¿verdad? Uno de los 7 puntos para seleccionar un UPS
era el voltaje de operación. 120 voltios es el voltaje usual, pero en realidad ahora se ha transicionado mucho a equipos 208, 230, porque por eficiencia energética convienen más, ¿verdad? Además de que me quito el neutro en ese tipo de solución y no es un punto, o sea, ya deja de ser el neutro un punto a través del cual propagar distorsión armónica, ¿verdad? Entonces, cada vez es más popular ver el requerimiento de 208 o 230. Eso significa que también cambia el tipo de conector que se tiene en el UPS, ¿verdad? Siempre importante recordar el tema del voltaje de operación. Y bueno, esa era la última diapositiva en la presentación. Eh, Les agradezco mucho por el tiempo que brindaron para ver la presentación y si tienen consultas, las pueden hacer en este momento para que aprovechemos los últimos minutos. Saider, si gusta, revisas Sí. el chat. Ahí han hecho dos, tres consultas, pero también les he brindado respuesta. Por aquello si haya que añadirle algo más. Déjame ver cómo lo reviso, que no suelo usar esta aplicación, sino Teams, entonces se me pierde de todo el chat. No lo veo, de hecho. Y gusta, te ayudo. Sí, porque no, no lo encuentro. Las UPS Streamline de doble conversión cumplen con UL1778 y Energy Star V20, eso, 2.0. Ujú. Sí, señor, Sí, bueno, esa usted la respuesta es acompaña. sí. Ujú. Ok, perfecto, eso Vas es que a, sí. ok. También tenemos por aquí, ups, las de esta presentación son monolíticas, ya que son monofásicas, en la línea trifásica más bien están contestando. Mm, el mantenimiento de las UPS, ¿lo abarcaste en la Ujú. presentación? El mantenimiento como tal no lo mencioné, tal vez como para explicar un poco cómo funciona el mantenimiento. En UPS pequeñas, va a depender del modelo, ¿verdad? Pero usualmente la mayor intervención va relacionado a las baterías. Las baterías que son de plomo usualmente tienen una vida útil de 5 años, ¿verdad? O pronosticada de 5 años. Puede ser que fallen un poco antes. Va a depender mucho de las condiciones del sitio, si hay mucha inestabilidad y si la temperatura es elevada, incluso puede fallar antes, ¿verdad? Por ese tipo de factores. Eh, y usualmente lo que se hace es cambiar el cartucho. Algunos usuarios o proveedores de servicio lo que hacen a veces es abrir el cartucho y reemplazar las baterías. Las baterías como tal no es algo que los fabricantes de UPS fabriquen, valga la redundancia, sino que nosotros solemos como fabricantes comprárselo a una planta de baterías, ¿verdad? Entonces suele haber compatibilidad con otras marcas. Entonces, la batería suele ser un elemento importante dentro del mundo de UPS en la parte de mantenimiento. Cuando hablamos de monofásico, cuando hablamos de trifásico, sí existe un manual de servicio que detalla las características del mantenimiento que se tiene que hacer. Cuando son trifásicas, usualmente hay certificación para poder dar el servicio de mantenimiento, donde se da acceso a lo que son los manuales de servicio, los diagramas, listas de repuestos y demás. Y ahí se puede requerir reemplazar ventiladores porque son máquinas que tal vez diseñan para más de 10 años, de 10 a 20 años de vida útil y entonces eso va a significar que hay que reemplazar cosas como ventiladores, capacitores, inductancias o algún otro elemento específico de ese modelo, ¿verdad? Entonces, el mantenimiento depende de la máquina. Se puede dar también un mantenimiento base en cuanto a mediciones,
¿verdad? Para ver que los parámetros estén en normalidad. Se pueden medir baterías incluso, pero de nuevo, depende mucho del modelo de UPS. Ahora, por ejemplo, de lo que más se tendrá en el hogar o en laboratorios de cómputo siempre serán las offline. Eh, Hemos topado nosotros con mucha gente que vota, inclusive las UPS, precisamente cuando piensan que ya no respalda y no tienen este pequeño cuidado de ver lo que es el sistema de backup de baterías. Ujú. Eh, Pregunta a alguien acá si pueden usar, por ejemplo, ya ahora que vos ampliaste ahí, si pueden usar, por ejemplo, las de alarmas, aunque las de alarmas en algún momento, si la batería es de 9 amperios hora, pues aquí generalmente se consiguen de 7 amperios hora. ¿Hay algún problema en refaccionar con este otro tipo de baterías? Pues en realidad en cuanto a espacio, sí, son compatibles, ¿verdad? Ustedes van a ver que el espacio de una de 9 amperios hora y 7 amperios hora es igual, ¿verdad? Lo que estás haciendo es dar una batería, si la que tenía era de 9 y se instala una de 7 es menor energía la que almacena esa batería, más que todo. Entonces, eso va a repercutir en un menor tiempo de respaldo. Eh, Puede ser que interactúe un poco con el cargador. En general, los parámetros me parece que son muy similares y no creo que haya una afectación mayor. Pero sí, digamos, nosotros, Eaton, eh, tenemos de hecho en el catálogo ambos tipos de batería, la de 7 amperios hora, la de 9 amperios hora, incluso 5 amperios hora, hay UPS que utilizan ese tamaño, y de ahí para arriba, ¿verdad? En realidad los modelos para UPS trifásico. Eh, lo que decías al principio de que la gente usualmente tiene una offline y la bota es porque la batería al ingresar a Costa Rica paga mucho impuesto. Es muy cara, o sea, las baterías aquí, por un tema de, como digo, fiscal, el costo se eleva mucho, entonces van a haber baterías que donde el cliente dice, mira, mejor me compro otro PS que ya trae la batería nueva y no tengo que cambiar la batería. Puede llegar a suceder eso. Ya cuando hablamos de UPS de doble conversión y más grandes, ya no aplica igual, ¿verdad? Ahí es donde ya la gente dice, no, le voy a cambiar las baterías porque no voy a volver a pagar 3.000, 4.000, $5.000, no sé, ¿verdad? Por botar una unidad solo por las baterías. Pero en las pequeñitas sí se da mucho ese fenómeno. Ahí ese es un tema más de impuestos, ¿verdad? Literalmente las UPS pagan 1% de impuesto y el IVA, y las baterías pagan como el 50% de impuestos y el IVA. Entonces se dispara mucho el costo y se da ese fenómeno, ¿verdad? Y en las offline teníamos cuasi senoidal o senoidal pura. Cuasi senoidal prácticamente, casi que Cuasi yo senoidal. creería que ninguna es senoidal pura en el inversor. Listo. Después de estas offline, ¿veníamos hacia arriba con interactivas o vamos a doble conversión en trip line? Entonces, más bien la escala sería primero offline o standby, que son sinónimos, por ¿Correcto? decirlo así. Ujú. Esos son máquinas hasta 900 voltiamperios. Después en capacidad vamos a tener línea interactiva que van también iniciando en una Correcto. potencia similar a la anterior, pero hasta los 3 kVA o 3.000 voltiamperios. Y después de ahí, todo es doble conversión. O sea, todo lo que vos Todo doble veas conversión. de más de 3 kVA es doble conversión. Lo que va a cambiar es si es monofásico o es trifásico. Pero para ahí arriba, Claro. todo el mundo ya es doble conversión. Incluso, ya, yo hablo por Eaton, pero va a ser lo normal entre los diferentes fabricantes. Podemos asumir de 3 kilovoltiamperios para arriba, entonces todo doble conversión. Correcto. Ok. Bien, Don Cristian, dime, Joana. perdón, también tal vez añadir que a pesar de eso existen de doble conversión de 1500, 2000, 2200 y hasta 3000. Ok. Ujú, correcto. Recordar que la doble conversión precisamente nos da una onda, se nos da prácticamente libre de todos los problemas que podemos tener de red al Ujú, precisamente rectificar y volver entonces a crear la onda, que ahí sí es una salida senoidal y prácticamente libre de todos estos problemas. Costa Rica hace poquito correcto. nos decía el Doxy, la Doxy nos decía que hace una semana tuvimos un problema de frecuencias.
estaba en investigación, pero el año pasado tuvimos un problema de ralentización de frecuencias y precisamente se debió a, a la salida de una planta de generación allá en Guatemala. Tenemos que entender que Costa Ujú, Rica está en este momento interconectado regionalmente y que la carga que maneja Costa Rica realmente es algo pequeña. Nosotros manejamos prácticamente 2 gigavoltiamperios de generación en Costa Rica o 2000 megavoltiamperios, que es el estándar como ellos lo ponen. Y ujú, por caracterizar algo, México tiene prácticamente 48.000 o 48 megavoltiamperios. O sea, nosotros estamos muy pequeños en generación y cualquiera, Guatemala es más grande, Honduras es más grande, cualquiera de ellos que tengan un problema en la generación, crean un hueco que va a ralentizar lo que es la frecuencia y ahí tenemos problemas que pueden crear situaciones acá. Todo esto el cliente ujú, no lo entiende, no lo comprende, todos estos problemas, lo que son los suelos, los SAC, lo que son entonces los trascientes, los armónicos, todo eso afecta a los equipos y las UPS pues ujú. vienen a darnos esa protección que ocupamos, claro. De interactivas para arriba, pues tenemos más protección hasta las de doble conversión. Vamos a hablar de trifásicas luego, estimado. Vamos a darle continuidad a este webinar. Bueno, por mi parte, con mucho gusto, no tengo ningún problema. Tenemos una presentación ya lista, digamos, de ese tema, e incluso abarcando tecnologías de baterías y demás, ¿verdad? Que ocupan también más detalle y entra mucho en la parte trifásica principalmente. Pero sí, o sea, Pues sí, cuenten con Eaton. ok, sí nos hace falta conocer de baterías. Don John Simpson me parece que tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta? Oh, sí, buenas, disculpe, bendiciones para todo. Era para el profesor, que estaba Realmente. hablando de las baterías y todo. La pregunta mía es, cuando hablaste de las baterías, cuando dices que puede usar el tipo de batería, pero dependiendo del tamaño, ¿se le puede usar con batería de carro o con las baterías marinas? Sí, en realidad hay un tema de compatibilidad, más que de espacio, digamos, y dimensiones que de especificación. No es lo más correcto, digámoslo así, porque también puede ser que eso amerite modificar conexiones y demás, y tendrías, digamos, tal vez un UPS con una batería que no calce en ninguna parte a la par, ¿verdad? O una conexión un poco confiable, eléctricamente hablando, y también puede haber un tema por el lado del cargador, ¿verdad? Porque en esencia las baterías de UPS que son de alta densidad de potencia y las de un automóvil no son muy diferentes en cuanto a su funcionamiento. Si hablamos de baterías de plomo ácido, ¿verdad? No son muy diferentes, sí tienen especificaciones ligeramente diferentes porque recordemos que la batería de un automóvil necesita aguantar un arranque, ¿verdad? Del alternador, un pico de corriente muy grande y luego ya el alternador es el que se encarga de trabajar, ¿verdad? En cambio, la batería de un UPS sí tiene que sostener una potencia por mayor tiempo. Entonces, el diseño de las baterías es distinto, y la funcionalidad es distinta, aparte de lo que ya te decía, el espacio y las conexiones, ¿verdad? O sea, puede llegar a funcionar, pero no es tal vez la mejor solución o más estética o más correcta. Incluso existen inversores que sí te permiten armar esos arreglos, ¿verdad? Como tal, en UPS no es común, al menos en las UPS de Eaton, que nosotros armemos un banco con baterías de este tipo, pero hay soluciones que sí permiten utilizar baterías para automóvil incluso, ¿verdad? Pero ese sería mi comentario, ¿verdad? No, es un tema de que hay que considerar si la batería es muy grande, que el cargador sea suficientemente grande para poder recargar esa batería, y si no, lo vamos a sobrecargar y podría llegar a abrir su protección, el mismo cargador, ¿verdad? Y el tema de la instalación, ¿verdad? Que puede llegar a ser importante. Entonces, esos factores yo los consideraría, pero como te digo, las baterías son muy similares, ¿verdad? Si hablamos de plomo ácido.
Nos preguntan Ok, que si hay muchas PDU gracias. acorde a cada gama de producto, si se puede usar cualquiera. Sí, el PDU dijiste. PDU, sí. Sí, el PDU en realidad hay una gran variedad de PDUs en función de las conexiones. ¿Verdad? Recordemos que el PDU lo que trae es un toma corriente de entrada, dependiendo del PDU, si es trifásico, monofásico o bifásico, vamos a tener diferentes conexiones. Entonces sí, o sea, existen algunos modelos de PDU específicos para UPS, pero no porque sean diseñados para su UPS, sino que coinciden los tomas y las formas, ¿verdad? Hay PDUs verticales y hay PDUs horizontales. Eso se refiere a la forma de instalarlo en lo que es el rack o el gabinete, ¿verdad? Correcto. Vertical serían los postes del gabinete y horizontal ya consumiría unidades de rack en el gabinete. Pero sí, o sea, en realidad el catálogo en cuanto a PDUs es muy amplio, va a depender de la potencia, del voltaje, de la cantidad de salidas que se ocupe, también de si queremos un PDU sencillo o administrable o de solo medición. Entonces, sí hay mucha disponibilidad de opciones en el mundo de PDUs. ¿Y una UPS se puede conectar con un breaker GFCI o dual cuando hay tomas de piso? Sí se puede, en realidad lo que puede pasar es que si se abrió el GFCI por alguna causa, pues el UPS se va a pasar a batería, ¿verdad? Eh, no he visto yo una restricción para conectarlo, y también no he visto tanto escenario donde yo necesite tener un GFCI y al mismo tiempo un UPS, porque podría estar de hecho el UPS también susceptible a mojarse, ¿verdad? Incluso, no sé, porque para eso necesito el GFCI, ¿verdad? O sea, como digo, de nuevo, no he visto una restricción que diga que no se puede usar. Simplemente si se dispara, el UPS se va a pasar a batería y si nadie resetea esa protección, se va a drenar la batería y se va a apagar. No debería dañarse la batería como tal, simplemente el UPS va a desconectar cuando el voltaje alcance cierto nivel y luego cuando se enciende puede volver a recargar, pero podría llegar a suceder eso. Muy bien, excelente. Recordemos que entonces Streamlight está con Eaton. Eaton está a través de IESA como distribuidor y tenemos a la compañera Joana que se carga precisamente de promover esta línea ahí en IESA. Joana, usted la pueden llamar, la pueden buscar, la pueden encontrar para que podamos entonces cotizar los sistemas de UPS. Sí, claro, con todo gusto. No sé si gustan aquí en el chat, les anoto mi información, tanto el correo como el número de teléfono. Por supuesto. Entonces pueden pasarlo aquí al chat para que los compañeros entonces puedan contactarle y poder entonces elegir las opciones y nada mejor que asesorado con las personas que están a cargo precisamente de la distribución. En un lugar donde no esté instalado el cable, puede, puesto a tierra, no está instalado el cable, puesto a tierra en los alimentadores, el UPS protege en algo, o sea, la necesidad del Sí, cable. Ujú. sí, recordemos que la puesta a tierra es un tema de, es una referencia, pero también es un tema de seguridad para la vida humana, ¿verdad? Si por alguna razón algún conductor toca chasis, ya sea el UPS o de cualquier otro componente, y no hay una conexión a tierra, tenemos el peligro de que cuando toquemos ese chasis, la descarga vaya a través de nosotros, ¿verdad? Ahora, en algunos casos se podría producir un tema de pérdida de voltaje flotante. Eso podría llegar a ser algún problema en el UPS, ¿verdad? Por el tema de las referencias, si no hubiera tierra. Pero si como tal no está experimentando ese fenómeno de voltaje flotante, probablemente el UPS funcione. No estoy diciendo que es lo adecuado, porque para mí no es adecuado funcionar sin una conexión a tierra, ¿verdad? Eso es un tema ya eléctrico que se debería corregir, pero pueden darse esos dos casos, que funcione y sea un riesgo para la vida humana,
o que la falta de tierra pierda la referencia y el voltaje no sea estable y por lo tanto el funcionamiento sea anormal en el UPS, ¿verdad? Ok, excelente. Joana Guzmán nos colocó sus datos de contacto, lo repito acá en vivo en el webinar, j.guzmán@isacr.com. jguzmán@isacr.com. Celular 8559-6217. Joana, excelente. Vieras lo que nos hace falta a nosotros, y lo hablo desde la academia, información relevante que expliques precisamente con bloques y como lo han hecho, el entendimiento de los diferentes tipos de sistemas de protección interrumpida, ¿verdad? O los SAI también, como se les llama. Les voy a No, agarrar la palabra, Joana, y esperamos darle continuidad con las trifásicas y ojalá con sistemas de baterías y más de mantenimiento. No sé si Seider en los Palacios nos ayuda también con eso más adelante. Cuénteme. Claro que sí, de parte mía, con mucho gusto, les colaboro. Bien, Joanita, un cierre para que podamos entonces irnos ya muy aprendidos y con una muy bonita capacitación, y recordarle a IESA, bueno, recordarles a todos que IESA es uno de los aliados claves de la Asociación de Electricistas, que es uno de nuestros grandes distribuidores que siempre están en los seminarios ADE y con los cuales pues ustedes pueden buscar como una referencia fiable con personal calificado para sus proyectos. Cristian, Sí, buenas noches, disculpa, es que no me funcionaba el micrófono ahorita. Yo tenía una consultilla por ahí. ok, claro, Eh, adelante. Más que todo era con el tema de la carga. Bueno, si bien se sabe, normalmente uno busca lo que es respaldar de carga electrónica, ¿verdad? Carga sensible. Eh, ¿Cómo estaría el tema con conexión de carga inductiva? Eh, Te lo menciono porque ya he visto eh, que conectan carga inductiva a una UPS. He visto cómo suena de mal, ¿verdad? Y se ha tenido que Ujú. hacer las correcciones, pero también he escuchado por ahí que ya existe algún tipo de tecnología donde sí se puede conectar carga inductiva. Entonces, por ahí andaba mi consulta. Sí, las UPS a lo que es a la salida tienen un rango de factor de potencia que pueden soportar, ¿verdad? Es muy específico del modelo de UPS. Si la carga es 100% inductiva, sí podría llegar a no soportarla. ¿Por qué? Porque recordemos que a la salida eh, tenemos tres potencias, ¿verdad? Tenemos potencia aparente, que es la combinación vectorial, por ponerlo de una manera sencilla, de la activa y la reactiva, ¿verdad? Entonces eso quiere decir al mismo tiempo que el UPS tiene una capacidad de soportar reactividad. Esa reactividad va a venir de esta carga inductiva. Si la capacidad del UPS es menor en la parte reactiva que la inductancia que estás conectando, se va a sobrecargar, ¿verdad? Entonces es un tema meramente eléctrico y de especificación del UPS, eh, y va a depender, como te digo, del factor de potencia, el rango de factor de potencia que el UPS pueda llegar a soportar. Ahora, se han conectado cargas inductivas a UPS de doble conversión, lo he visto. Tal vez puede ser que las más sencillas, stand-by y línea interactiva, sean un poco más inestables con este tipo de carga porque tal vez el inversor no es tan avanzado, pero igual se debe considerar también el tema del pico de arranque. Si lo que se tiene es un motor, por ejemplo, eh, igual que se puede llegar a hacer para la instalación, en la consideración del pico de arranque o las protecciones, también el UPS, porque si el UPS recibe, por ejemplo, una corriente de 6 veces o 7 veces la nominal, ¿verdad? Y se diseñó o se seleccionó para la corriente nominal, entonces la estamos sobrecargando.
eh, desde la perspectiva de consumo eléctrico, ¿verdad? Entonces, puede requerir que se sobredimensione el UPS también para poder soportar el pico de arranque de una carga inductiva. Entonces, esos son los dos comentarios que tengo, ¿verdad? Tomar en cuenta, tal vez va a ser mejor trabajar con UPS doble conversión y luego considerar el pico de arranque para que no sobrecargue al UPS constantemente, porque no es una condición deseable estar entrando en sobrecarga para el UPS, ¿verdad? Puede llegar a abrir protecciones, puede llegar a desconectar una fase, por ejemplo. Ese sería mi comentario y considerar el tema del factor de potencia, ¿verdad? Que puede soportar el UPS a la salida. Muchas gracias, ingeniero. Breiner, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas noches, Proya. Sí, quería hacer Bueno, una consulta. En el caso que alimentemos el UPS de una fuente, por ejemplo, un generador eléctrico convencional de 9000 watts, ¿el UPS ujú. nos daría algún tipo de inconveniente o problema? Sí, mira, la combinación UPS generador, especialmente cuando son de poca potencia o el gobernador no es electrónico o no es tan estable, sí puede llegar a dar problemas. ¿Por qué? Porque, a ver, depende también del tipo de UPS. El UPS va a estar sensando constantemente el voltaje de entrada. Los generadores pueden producir un voltaje con muchas variaciones de frecuencia, no solo la variación de voltaje, sino de frecuencia. Y es uno de los parámetros que los UPS monitorean. Entonces, si la frecuencia no es estable, el UPS se va a pasar a batería. Aunque vos veas que el generador está funcionando, puede ser que esté en batería porque no es fina la calidad de energía que sale del generador. Eso puede suceder. En ocasiones se recomienda, si es un generador que va a ser para fijo, o sea, para un funcionamiento ya constante, se preferiría trabajar con un UPS de doble conversión. El UPS de doble conversión va a trabajar mejor con el generador. Incluso hay UPS que soportan una señal de entrada que lo que hacen es ser más tolerante a la hora de que se activa el generador, más tolerante con las fluctuaciones de voltaje y frecuencia que puede tener el generador. Lo que hacen es tomar energía y eso es en doble conversión. Y ya hablo de UPS un poco más avanzadas, no stand-by, no línea interactiva, sino doble conversión. Este tipo de UPS puede llegar a tomar energía de las baterías y energía de la cometida para al final dar una salida limpia, ¿verdad? Pero eso lo hacen estas UPS que son más avanzadas. Y como te digo, incluso hay máquinas que soportan una señal de entrada que venga del generador para ser más tolerante al funcionar con generadores. Pero digamos, si es uno pequeño y sabemos que tal vez la calidad de energía que produce este generador no es buena, lo que puede hacer es que se drene, se vaya a batería o el UPS nunca termine de fijarse en modo normal y esté entrando a batería constantemente, ¿verdad? Eso es lo que puede suceder en ese caso. Sí, consulta. Bueno, me parece que me comentaste en la explicación también del tipo de generador, ¿verdad? Entonces quiere decir que el generador que es tipo inversor, no sé si con esa palabra me explico bien, puede que nos dé menos problemas, tal vez, en dado caso, de, Sí, de utilizarlo de esta manera. cuando el generador es de mayor potencia, la realidad, el tema normalmente es cuando los generadores son pequeños. Cuando son generadores de gran potencia, digamos, como los hay, ¿verdad? Por ejemplo, para data center vas a tener seguramente un generador de gran tamaño, de varios megas o un conjunto de generadores. Estos suelen ser también con un gobernador más preciso. ¿Verdad? El gobernador es el que se encarga de hacer la gestión de regulación de voltaje y frecuencia del generador. Ahora, yo no soy de generadores por aquello, ¿verdad? Yo estoy metiéndome un poquito en conceptos eléctricos, pero digamos, aquí la clave es qué tan buena es la energía que yo recibo del generador, independientemente del tipo de generador que sea. Si vos tenés un generador muy preciso,
eso debería causar menos problemas, ¿verdad? Pero si es un generador pequeño, también con el aumento de carga es posible que genere más variaciones en el voltaje conforme aumenta la carga que se le conecta. Eso es lo que va a generar transferencias a batería y a normal, y a batería y a normal, o que se quede solo en batería, ¿verdad? Entonces, si, de nuevo, si el tipo que vos decís, tipo inversor, que realmente no lo preciso porque no conozco ese tipo de generador, de nuevo, yo no soy de generadores, pero si la salida de ese generador es buena, el UPS va a tener menos problemas para interactuar con el generador. Muchas gracias. Bien, entonces por ahí tenemos Uso. las dudas que se han visto en este webinar. No sé si alguien tiene más. Y si no, con mucho gusto pueden escribirme a Joana al 8559-6217 o a la Asociación de Electricistas para que podamos llegar a los ingenieros, en este caso de marca, eh, y de Trip Light, y a Joana, que es de IESA, de nuestro socio comercial, pues las preguntas de asesoramiento. Les decía que a nivel de la cátedra, pues muy bien, porque muchos profesores me imagino que querrán la presentación. ¿Qué le podemos decir de esa presentación? Seider, ¿es exclusiva de ustedes? Se la podemos pasar en formato PDF, no hay problema. De hecho, se lo podemos hacer llegar Excelente. con Joana. Entonces, en la Asociación de Electricistas vamos entonces a tener, Dios primero, la presentación en PDF para que podamos entonces distribuirla a los demás compañeros. Un mensaje de cierre Correcto. entonces. Bueno, tal vez de mi parte, agradecerles nuevamente por el espacio que nos dan, ¿verdad? Creo que, bueno, tal vez yo hablo por Ito en esta ocasión, pero tenemos otros compañeros en otros segmentos que también gustosamente nos colaboran con este tipo de presentaciones. Eh, la verdad es que para nosotros es un gusto la preferencia que tienen en los productos. Yo sé que tal vez el segmento más conocido de Eaton es la parte residencial, ¿verdad? La parte de tableros, switchboard, pero este segmento, en lo que es mi caso, yo estoy buscando darle mucho impulso, ¿verdad? Y sepan que es una solución confiable para los proyectos que ustedes puedan tener. Y bueno, estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias entonces, ingeniero. Joana, un gusto. Este webinar va a estar en la plataforma de YouTube de ADE para que todo se pueda ver y todos los demás puedan entonces recurrir en algún momento pues a los conceptos que hemos aprendido la noche de hoy. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Entonces nos vemos en otro webinar de la Asociación de Electricistas. Gracias, buenas noches.